Excelente. Bueno, Eduardo, te dejo aquí para que hagas el webinar del día de hoy. Ok, vale, perfecto. Bien, ya compartí mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la pueden ver? Vale, Eduardo del Portillo me confirma. Hola, Eduardo, un gusto. Listo. Bueno, vale, perfecto. Ya varios me están confirmando. Bueno, para este webinar lo que hice fue preparar algunas piezas con el fin de poderles mostrar cómo se puede utilizar esta pestañita de acá que tenemos que se llama Mordazas y también cómo podemos utilizar algunas funciones que tiene internamente la simulación, al igual también que pues el uso de la simulación en general, ¿vale? Con esta pieza lo que hice fue agregar algunos sistemas de sujeción. Las piezas, pues ya como todos lo saben, en máquinas tipo fresa o también en la parte de torno, hablando de, digamos, en la simulación de que sería torno motorizado, pero en este caso me voy a enfocar en la de fresa, pues todas las piezas deben de tener algún tipo de sujeción, ya sea por una prensa o garras o por bridas superiores, de alguna manera deben de estar sujetos a la mesa para poder generar el corte. En algunos casos, esas sujeciones pueden intervenir o pueden afectar la forma en que se va a mover la herramienta para el corte, pueden afectar la trayectoria de corte de la herramienta y pues si no las tenemos en cuenta podemos entrar en una colisión o bueno, romper la herramienta, pueden pasar cosas malas en la mano. Para esta pieza lo que vamos a hacer es utilizar esta estructura de mesa que vemos acá, ¿vale? Y estas sujeciones que ven acá. Esto va a ser un bridaje alto, un bridaje a la parte superior de la pieza, que al momento de mecanizar la pieza por ciertas zonas, pues debemos tener cuidado de sobrepasar o de pasar de buena manera esa zona de las bridas. ¿Vale? Entonces, lo que va a hacer es explicarles cómo dentro de las funciones de 3 ejes Pro podemos agregar estos sistemas de bridajes para que el mecanizado automáticamente pueda reconocer el recorrido óptimo y correcto para no chocar estas mordaces. Lo primero que tenemos que hacer dentro del árbol del CAM es asignar estas geometrías o estos sólidos como mordazas o como zonas de Eduardo, sujeción. puedo hacer una pregunta que probablemente todos tienen ahí y creo que les puede ayudar. Estas mordazas, ¿dónde las conseguiste? Bueno, las mordazas se pueden conseguir de distintas maneras. Una manera en que las pueden conseguir, que sería, por ejemplo, todos los sistemas de sujeción de, llamémoslo prensas o garras, lo pueden hacer directamente desde la página del Machining Cloud. ¿Vale? Entonces nosotros podemos ingresar acá, voy a ingresar acá un momento al Machining Cloud. Y dentro del Machining Cloud van a encontrar algunas marcas que se dedican a la fabricación de dispositivos de sujeción, como por ejemplo es Kurt. ¿Vale? Entonces ingresamos al catálogo de Kurt, vamos a encontrar directamente prensas y estas prensas las vamos a poder descargar para luego utilizarlas en el software. ¿Vale? Entonces acá simplemente de acuerdo a las medidas que necesitemos o las medidas que tenga mi prensa, yo simplemente las selecciono, luego que creo crear un nuevo ensamblaje y después la prensa, bueno, justo selecciono una que está descontinuada, vamos a seleccionar alguna que sí está activa, por ejemplo esta de acá. Y cuando ya tenemos acá la prensa, lo que me permite la página de internet es descargar el modelo en alguna extensión, que puede ser, para nuestro caso, para el software, sería un step, para que podamos manipular el sólido y ubicarlo en la posición del sólido que necesitemos. Entonces, esta es una manera de crear esos, o más bien descargar los dispositivos de sujeción que vayamos a utilizar. También, si así lo prefiere el usuario, también se puede hacer el diseño completo en otra plataforma, como por ejemplo SolidWorks o Rhino, o bueno, cualquier otro software de CAD. Pueden hacer todo el sistema de sujeción, hacer el diseño de las bridas, prensas, de su posición, y luego traer todo esto al programa. Y ya en el programa lo que hacemos es la separación de decirle qué es la pieza y qué son las mordazas. ¿Vale? Entonces se puede hacer de las dos maneras. Se puede hacer tanto de manera automática, descargando los sólidos, ya sea el Machining Cloud o de alguna otra página de internet. Lo importante en este caso es la extensión del archivo, que sea steps, que sea IGES, que sea un formato que lea el programa, o también puede ser un diseño propio que eran creado en su software CAD nativo. Bien, Bien, qué pena que pregunto, ¿cuántos de ustedes están usando el Machining Cloud de los usuarios de Bobcat? Quiero preguntarles a ustedes si sí ya han ingresado al Machining Cloud,
¿Han descargado una que otra herramienta o mordazas o elementos de sujeción? Ok, aún no. No. Bien, entonces ese es otro tema que de pronto podríamos ver más adelante en los webinars, ¿sí? Pero es importante que sepan que está esa herramienta. Yo me he descargado una que otra herramienta, Luis. Ok, muy bien. Entonces, a mí me gusta ir midiendo qué herramientas están utilizando ustedes para poder sugerir diferentes opciones de entrenamiento. Listo, Eduardo, puedes continuar. Vale, por ahí ya está viendo una pregunta de Javi Flores que pregunta cómo sabe el programa dónde están las mordaces para no tocarlas. Bueno, para allá vamos. Lógicamente, dentro del proceso del diseño o de la ubicación de ya sea de la prensa o de las bridas altas, pues yo tengo que colocarlas en la posición exacta donde yo las voy a colocar en la máquina. ¿Vale? Ahí digamos que está el truco de que si yo sé que esta brida va a estar a 10 milímetros del borde de mi placa en la máquina, acá también coloque la brida a esa misma posición. Esa es digamos, una parte muy fundamental para que la revisión de colisiones o el reconocimiento de mordazas y sujeciones funcione bien. Entonces es importante hacer esa primera parte. La segunda parte es en la pestaña de mordaza, le decimos clic derecho seleccionar y marcamos los sólidos que queremos que aparezcan tanto en la simulación como en las operaciones de 3 ejes Pro como mordazas o como posibles sólidos que me puedan afectar el mecanizado. En este caso, los posibles sólidos que me van a afectar pues son lógicamente las bridas. La mesa yo la puedo seleccionar es para que aparezca también en la parte de la simulación. Si por ejemplo, mi pieza con el bridaje alto que tengo tocar totalmente a ras la mesa y yo no quiero que mi mecanizado me vaya a rayar la mesa o me vaya a raspar o tocar la mesa, pues puedo agregar la mesa también a este conjunto para que si llegara un contacto contra la mesa se marque de color rojo en la simulación y pueda verificar de que no está existiendo ese contacto contra la mesa. ¿Vale? Entonces no solamente va a ser el contacto lateral, llamémoslo así, sino también hablaríamos de contactos en profundidad o en dirección del eje Z. Entonces seleccionamos esos sólidos acá en la parte de mordaza y le damos clic en OK. ¿Cómo sé que ya los sólidos están seleccionados? Porque ya en la pestaña de mordaza no va a aparecer una cruz roja. Recuerden que dentro del árbol del CAM, todo lo que tenga cruces rojas, a ver si por acá encuentro alguna, por ejemplo acá, en este caso no estoy utilizando límite ni nada, todo lo que tenga esta cruz roja pequeña quiere decir que no tiene seleccionado nada. Entonces, cuando la pestaña de mordaza ya no tiene esa cruz roja, lo que quiere decir es que ya reconoció los sólidos que quiero utilizar como mordazas. Bien, vamos acá entonces ahora a mirar cómo esto afecta en las operaciones de 3 ejes, estos sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo yo quiero generar un desbaste, vamos a buscar el desbaste de la parte externa. Quiero generar un desbaste de la parte exterior, ya que nuestro material inicial, voy a ocultar acá ya un momento las sujeciones, que no las necesito por el momento. Mi material inicial tiene ciertas sobremedidas en la parte exterior. Si yo quiero generar el desbaste de esas zonas, teniendo en cuenta las sujeciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo empiezo a crear la función de desbaste de 3 ejes, vamos a darle clic acá en siguiente, define mi operación de desbaste avanzado. Cabe aclarar de que estas funciones de reconocimientos de sujeciones, al igual que también las revisiones de colisiones, que es una pestaña adicional que también podríamos utilizar, solamente están dentro de las estrategias de 3 ejes Pro, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de desbastes avanzados, equidistantes, lápiz, corte plano avanzado, bueno, todas las que son de tipo Pro, ¿vale? Entonces, estaríamos acá con el desbaste avanzado. Definimos el tipo de herramienta que yo quiero utilizar. Recuerden ahorita lo que comentaba Ricardo, que todas las herramientas ustedes también las pueden descargar y utilizar directamente desde el Machine Cloud, descargando la herramienta en la forma exacta acá en el programa, junto con los datos de corte, que eso es lo más importante. Le decimos siguiente, definimos el tipo de corte que queramos utilizar. En este caso estoy haciendo un corte trocoidal hacia la parte exterior. Y acá en parámetros es donde empieza a actuar o a funcionar las mordazas que yo seleccioné. Bajo la parte de sobremedida voy a tener un botón que se llama avanzado, ¿vale? Entonces le doy clic acá en avanzado y esto lo que me permite es colocar una sobremedida mayor o menor a geometrías directas del sólido o a geometrías que quiero que reconozca como mordazas o como partes de sujeción, ¿vale? Yo puedo seleccionarlos o agregarlos manualmente, o sea, yo puedo ir a seleccionar manualmente lo que quiero que me detecte como sujeción o puedo decirle que utilice las mordazas predeterminadas.
Las mordazas predeterminadas en este caso serían las que yo agregué a esta pestaña de mordazas, ¿vale? Entonces ya el programa lo que hace es un reconocimiento automático de los sólidos que yo agregué a esta pestaña y acá lo que yo le indico es una sobremedida que quiero utilizar ya sea de manera global o también puede ser solamente de lateral y de profundidad de manera independiente. Y esta sobremedida es la que va a tomar la herramienta para parar el mecanizado antes de llegar a la posición donde está la sujeción o la brida. Bien, entonces acá simplemente seleccionamos esta parte, aquí ya le daríamos clic en OK y luego seguimos definiendo nuestra operación normalmente. Dejamos acá la sobremedida, bueno, ajustamos el tipo de corte que queramos hacer, en este caso lo va a hacer de tipo trocoidal con una profundidad bastante larga, una distancia entre corte eh, con un porcentaje también pequeño. Definimos el tipo de entrada, bueno, definimos todo lo que es la parte de la operación, digamos que aquí para allá la operación no tendría ninguna otra modificación extra, aparte de la programación normal que yo haría. Y al momento de calcular el trazo de corte, ya el trazo de corte lo que va a tener es en cuenta las zonas donde yo tengo las bridas o donde yo tengo las posiciones de mecanizado, ¿vale? Lo que hace es interrumpir el mecanizado en esa posición, hace una retracción y va a buscar otra zona, en este caso en base al volumen, porque estamos utilizando el desbaste avanzado, va a buscar otra zona para normalizar el desbaste, normalizar el volumen de esa zona, luego retrae, va a otro punto y sigue haciendo el mecanizado. Lo interesante de esto es que siempre lo hace reconociendo la forma de la brida o el sólido que yo le indiqué como mordaza. Si esta brida fuese más ancha o fuera una forma totalmente diferente, el mecanizado se va a adaptar a esa forma que tenemos en este momento eh, interfiriendo en el mecanizado de la pieza. Vamos a entrar un momento a la simulación para que veamos cómo se ven las mordazas o las bridas dentro de la parte de la simulación y pues cómo se ve el proceso de corte. Vamos a decirle aquí iniciar simulación y vamos a ingresar a esa parte. Ah, bueno, ya veo que Ricardo respondió dos preguntas que habían hecho. Pero se las puedes responder, Vale, así los perfecto, demás está bien. pueden escuchar las respuestas también. Javi Flores pregunta si haces un programa para hacer un agujero en la mesa, la máquina daría el error. Sí. Lógicamente en este caso, como estoy agregando la mesa en la parte inferior, aunque yo le dije una pequeña distancia en la parte inferior, prohibiéndolo del tema de los taladros. Si tú lo dejas totalmente a ras, como la mesa o el sólido que yo reconozco como mesa está como parte de una mordaza o un dispositivo de sujeción, si la herramienta llegara a tocar ese sólido, te lo marcaría acá de color rojo y también te podría marcar un reporte de colisión. Javier Polido pregunta, es decir, primero importas tu pieza a mecanizar, dos después mordazas y mesa. Sí, puede ser de esa manera, aunque también puedes realizar la importación completa del conjunto si lo realizaste en algún otro software. Por ejemplo, si lo hice en SolidWorks y yo tengo todo el conjunto de mesa, sujeción y pieza, puedo realizar la importación completa eh, de ese conjunto de piezas y ya acá simplemente lo que hago es separarlo por capas como yo lo hice acá. ¿Vale? Entonces lo puedes hacer de manera independiente. De manera independiente lo que harías es abrir el archivo original o el de la pieza y luego utilizas la función de fusionar para traer los otros sólidos que te servirían como sujeción o traes el archivo, si es de otro software de diseño, importas el archivo ya con toda su estructura. José Romero me pregunta, ¿hay alguna forma de crear las mordazas? Sí, las puedes crear digamos, con la misma plataforma CAD del programa. Las puedes crear en otro software e importarlas también. Sí, se pueden crear, digamos que no tiene que tampoco ser mordazas estándar o alguna marca en específico. Si tú utilizas, por ejemplo, un disco con un tornillo en el centro para sujetar una pieza circular, puedes dibujar el disco y la parte superior del tornillo, aunque sea el diámetro, no necesariamente la parte hexagonal ni nada, porque eso no va a afectar. La puedes diseñar dentro del software y es utilizarlo como mordaza. El software va a interpretar como mordaza, como sujeción, cualquier sólido que ustedes ingresen a esa pestaña, ¿vale? Llámese una mordaza recta, un dispositivo de sujeción creado por ustedes mismos, una prensa, un cilindro, todo lo que ustedes agreguen ahí lo va a tomar como parte de una sujeción. Bien,
Cuando estamos acá en la parte de la simulación, para poder ver las mordazas, entonces vamos a ir acá a esta pestaña de simulación. Algunas personas, de acuerdo a la resolución de la pantalla, esto va a aparecer o así, ¿vale? Si no les muestra la parte de la simulación, simplemente le dan clic en esta flechita que tenemos acá y acá les va a mostrar ya la pestaña de simulación. Acá en simulación vamos a ir a la parte de visibilidad y acá vamos a encontrar una opción que se llama mordaza. Si ustedes consideran de que esta función la van a utilizar mucho, el visualizarla o ocultarla, ustedes pueden agregarla a un acceso directo que podemos tener acá en la parte superior. Yo puedo darle clic derecho y le voy a agregar barra de herramientas de acceso rápido y la voy a tener acá en esta posición para no tener que ir siempre a simulación, visibilidad y mordaces. Esto lo pueden hacer con cualquier función de la simulación, con cualquiera. Vamos a darle clic acá en mordaza y cuando yo le doy clic en mordaza, pues ya voy a tener la visualización de las zonas de sujeción hacia la pieza y también de parte de la mesa. Voy a empezar a ejecutar la simulación, vamos a verla pues con una velocidad moderada para poder ver todo el recorrido de las herramientas. Acá en la parte del taladro, pues bueno, dentro de la parte de la simulación veo que esta broca de centros va a pasar acá, digamos que pasa limpio, porque recuerden que el trazo de herramienta siempre lo vemos es referente a la punta de la herramienta, pero pues puede pasar muy cerca a la brida. Digamos, si yo no tengo bien calculada la altura de la brida o esto puede fallar o puede moverse, mm, pues digamos que estaremos corriendo un riesgo, ¿no? Entonces, recuerden que en la parte de los taladros yo también puedo ajustar el orden en que va a taladrar. Entonces yo perfectamente podría decirle que taladre en diagonal, de que este punto vaya a la parte superior para que evitemos un movimiento por esta zona. Si quieren ver o no el trazo de herramienta, todo eso lo van a tener acá en la parte de visibilidad. Acá tienen la opción de trazo de herramienta y al lado de visibilidad tienen algo que se llama vista de trazo de herramienta. Acá pueden definir cómo van a ir viendo esas líneas o trayectorias del trazo de herramienta. Yo acá lo tengo por segmentos eh, para no tener que ver todos los trazos de herramienta de todas las operaciones y no poder ver nada, sino solamente voy viendo el segmento hacia adelante de las operaciones que va haciendo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la herramienta va adelantando, ustedes van a ver que por acá se generan unas líneas y se van borrando unas anteriores. Eso es como la mejor manera de poder ver la trayectoria de herramienta. Si definitivamente no quiero ver el trazo de herramienta, vengo acá a visibilidad y le doy clic en trazo de herramienta y ahí puedo ocultar el trazo de herramienta. Voy a aumentar un poco la velocidad de la parte de los taladros. Estos taladros se generaron con la función de reconocimiento de agujeros, que es una función donde el programa automáticamente reconoce diámetros de agujeros y los calcula. No voy a ahondar mucho en esa parte porque el webinar no, pues digamos que no hace parte de eso, ¿vale? Tenemos acá la parte del desbaste interno. Esta es una operación independiente que teníamos a la que les mostré, que tiene la parte de las mordazas. Digamos que esta operación sé que no va a interferir con las mordazas, entonces no es necesario a todas las operaciones de mecanizado agregarle las mordazas. Solamente se lo agrego a lo que yo considere que sea necesario o que sé que va a tener alguna interferencia con las mordazas o sólidos de sujeción. Con esta pieza también les voy a mostrar una función de programa que se llama análisis, ya lo vamos a ver. Esto es para poder detectar si el mecanizado si está quedando de manera correcta referente a sus tolerancias dimensionales. ¿Vale? Entonces acá ya empezamos a hacer un desbaste acá en las cavidades internas, en esta zona también, y en esta área también. Luego vamos a tener entonces el desbaste de la parte exterior. Entonces, acá empieza a generar el desbaste solamente de esta zona, ¿vale? Sin tener contacto con las bridas. La separación que tiene la herramienta referente es la que en el botón de avanzado, que yo le indiqué 3 milímetros, esa es la distancia que va a tener en esta posición y en esta posición también. Luego hace una retracción, va al otro punto y genera el desbaste en su siguiente punto. Luego tenemos el desbaste de toda esta zona. Y empezamos a tener el desbaste de la siguiente cara. ¿Vale? Entonces, el beneficio que tenemos
digamos, con esta pestaña de mordaza y el poder agregar estos sólidos, es que el mecanizado va a poder ser un poco más preciso a lo que tenemos montado en realidad en la máquina. Entonces vamos a poder ir más a la fija en un proceso mecanizado cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, bridajes altos. Parece que tienes dos preguntas grandes en Sí, el... ahí Oh, voy a listo. leerlas. Dice, en las versiones anteriores, cuando le ponía la velocidad, la simulación a una velocidad de esta velocidad la hacía constante, es decir, cuando bajaba la herramienta, cuando subía, cuando estaba, a mí me servía que se mantuviera esa velocidad en todo el movimiento de la simulación para ver detalles que se podía presentar. Ahora en la B33 ya no lo hace, o cómo le puedo hacer para que sí lo haga. Bueno, las velocidades que tú ves de las herramientas acá en la simulación va a depender del tipo de modo que se esté utilizando en la simulación. ¿Qué pasa? Si yo lo dejo en modo tiempo, los movimientos de la herramienta van a ser calculados en base a los avances que yo le indique a cada operación. Por eso es que ves que, por ejemplo, esta operación se demora más de que los movimientos de los taladros y van a haber movimientos que se ven más rápidos, otros más lentos. Si tú cambias acá el modo, por ejemplo, a modo NC y baja un poco la velocidad, bueno, ahí nomás se vio de que la velocidad del avance es mucho más alta, lo que es el modo tiempo, y digamos que esta no interpreta directamente el avance que yo le programé a la operación, ¿vale? Entonces acá ya cambia la velocidad a la que se ve la herramienta en la simulación. O la otra es el desbaste de material, que esta ya maneja la velocidad en base a los puntos de trayectoria, ¿vale? Entonces acá ya ves un movimiento más continuo, que creo que es el que eh, te refieres que utilizabas en versiones anteriores. Esa pregunta es de Francisco López. Bien, Javier Pulido pregunta, ¿la distancia la calculas respecto a la dimensión de la mordaza o tú le ingresas la medida de la mordaza? No, la distancia la calcula referente a la posición del sólido que yo ingreso como mordaza y referente al diámetro de la herramienta. ¿Vale? Si fuera una herramienta, por decirte, 16 milímetros, él calcula que tiene que llegar antes de 8 milímetros más, lo que yo le diga 3, 4, 5, 6 milímetros a la pared o a la superficie del sólido que yo indique como mordaza. No sé si me hago, bueno, o sea, ya Javier me dijo que sí me hice entender, vale. Alberto Trujillo pregunta, en este caso la mesa o sólido de sujeción se lastimaría si no le agregamos la mesa en el mecanizado del desbaste. No necesariamente, eso es precisamente algo que quiero que vamos ahorita en el análisis de desviación, que es la función de mecanizado, la función de comparación del sólido mecanizado contra la pieza final. ¿Qué pasa? La herramienta que yo utilicé para desbastar es punta redonda. Bueno, punta redonda no, sino tiene radios en las esquinas. En vez de decir punta redonda, es radios en las esquinas. Esto hace de que la herramienta no llegue a hacer contacto directamente contra la mesa, ¿vale? Sino acá va a quedar una pequeña pestaña. Entonces, no tendremos contacto contra la mesa, pero sí vamos a quedar con una pequeña pestaña acá al fondo. Pero para eso es el análisis de desviación, para poder detectar eh, esas diferencias que pueden haber contra el sólido. Igual, si yo solamente mandara la herramienta hasta la altura real de la pieza, no debería marcar colisión porque estoy llegando a la altura real de la pieza y pues lógicamente hay una diferencia entre donde empieza la mesa y donde empieza el sólido, ¿vale? Eduardo del Portillo me pregunta, ¿las mordazas cómo las ingresas o las posicionas como ensamblaje? Bueno, las mordazas las puedes ingresar como un sólido independiente y las vas ajustando dentro del software por medio de traslados. ¿Vale? Si ya está puesto en la posición que es, si no es necesario rotar ni nada, pues haces traslados y tomas dimensiones desde el borde del material inicial o de tu placa en bruto hasta la cara de la mordaza. Digamos que ahí tendrías que tener en claro a qué distancia quieres los bridajes y estas distancias tenerlas presentes para cuando hagas el montaje en la máquina, ¿vale? Vale, si tienes la V8, sí, se podría definir como un ensamblaje. Y desde el ensamblaje tomas las medidas, haces una relación geométrica, ya sea con una distancia paralela y vas ubicando las mordazas en la distancia que tú necesites. Bien, Francisco López me pregunta, ¿cómo le hago para ocultar el portaherramientas o el sostenedor aquí en la simulación? Si para mí me sirve más que la herramienta se vea sola aquí en la simulación. Bueno,
El portaherramienta lo vas a ver, o en este caso lo estás viendo acá, porque está asignado directamente desde la operación de corte que tenga este sostenedor de herramienta, ¿vale? Si yo le doy clic derecho 2 veces sobre la herramienta, me parece que acá hay una manera que lo puedo hacer. Sí, acá sale sostenedor, usillo, mango y ranura, que no sé a qué se refiere ranura, pero desde acá tú puedes decirle sostenedor y le puedes decir ocultar y solamente te quedaría la parte de la herramienta. Esa pregunta me la hizo Francisco López, ¿vale? Entonces desde acá puedes ocultar o mostrar lo que necesites de la herramienta. 2 veces clic derecho sobre la herramienta y acá defines qué quieres ver o en qué tonalidad lo quieres ver, porque también podrías verlo transparente. Verlo, pero transparente. ¿Vale, Francisco? ¿Esa era tu pregunta? Ok, perfecto. Bien, voy a subirle un poco la velocidad acá a la simulación. Entonces ya vimos en el desbaste cómo hace la evasión de los sólidos que utilizamos como sujeciones. Acá ya estamos terminando de hacer terminaciones como chaflanes, eh, una operación de lápiz que tiene los bordes de la pieza. Y aquí ya tendríamos terminado nuestra pieza. De pronto algunos no lo saben, pero cuando está trabajando la simulación, o sea, cuando la herramienta se está moviendo y está haciendo toda la simulación de remoción de material, la carga gráfica de la simulación es menor a cuando ya termina. Entonces, por eso es que a veces cuando se generan los procesos de mecanizado no se puede ver bien como la definición del corte, sino se ve algo pixelado. Esto va a depender de las dimensiones de la pieza y qué tanto sólido yo cargue a la simulación. ¿Vale? Cuando ya se termina la simulación, si yo quiero ver algo muy detallado, muy específico, podría, por ejemplo, ocultar las mordazas para quitarle un poco de carga gráfica a la simulación y podría acercarme a cualquier zona y esperar que acá en la parte inferior izquierda se cargue una barra que me indica que está mejorando la visualización en esa zona para poder verificar de que los chaflanes están bien, de que la terminación esté bien, de que todo está bien. Si pueden ver esta pestaña que tenemos acá en la parte inferior, esta pestaña la está dejando la herramienta de desbaste, porque mi herramienta de desbaste es tórica o tiene radios en las esquinas, ¿vale? Entonces acá es donde entra en acción una función que tiene directamente la simulación. En la pestaña de vistas vamos a tener varias opciones que tiene la simulación. Las primeras son visuales dentro de la pantalla de la simulación, entonces tenemos algo que se llama ver puertos, que es simplemente ver distintas perspectivas o distintas ventanas de una misma simulación. Yo podría decirle que quiero tener 4 vistas diferentes de la simulación y ejecutar la simulación desde distintas vistas. Recuerden que en la simulación también vamos a tener este cubito que está acá con los ejes del plano cartesiano que me permiten ubicar la pieza en distintas posiciones. Y pues teniendo estas vistas, estas 4 vistas, pues vamos a tener una visualización completa eh, del proceso de mecanizado que quiera hacer. El proceso de mecanizado se puede ejecutar con estas 4 vistas, ¿vale? Para verlo desde 4 perspectivas diferentes. Si quiero volver a una nomás, voy acá a pausar, voy a adelantar el proceso de mecanizado. El proceso de mecanizado lo podemos adelantar desde la barra de progreso o también podemos venir acá a la lista de movimientos y adelantarlo a la última función. Si quiero volver a, digamos, a mi función, a mi vista principal dentro de la simulación, le digo maximizar y ya quedaría con mi vista principal. Tengo también acá en objetos de pantalla una función que se llama medir. Esto lo que crea es una rejilla, sean milímetros o pulgadas, esto va a depender de qué unidades tenga activas en el programa. Esto también me lo va a mostrar acá. Y esta rejilla pues me permite hacer algunas mediciones directas del sólido, ajustándolo a la rejilla. ¿Vale? Entre más me acerque o más me aleje, estas unidades van a ir cambiando a mayor o menor número. Y también tenemos, voy acá a volver a mostrar este menú completo, vamos a ocultar, tenemos captura de áreas gráficas, que esto es para generar capturas de pantalla solamente del área de simulación e iniciar grabación de la simulación. Si le damos clic en este botón, ya a partir de que yo le dé clic, va a empezar a grabar todo lo que yo genere en la simulación, grabando solamente el área de la ventana de simulación.
¿vale? Entonces ya podría tener un video del proceso de mecanizado si se lo quiero mostrar a algún un cliente tercero o bueno, si lo necesito para algo en específico. Luego tenemos algunas funciones internas que tiene la simulación. Voy a ir directamente a la que necesito, que sería esta que dice análisis. Cuando yo le doy clic a alguna ventana, se va a aparecer desplegado en esta posición. Si no, puede ser que ustedes tengan las ventanas ancladas desde un principio de esta manera. Solamente que pues, yo las mantengo acá ocultas para ganar un poco de área de visualización de la simulación. Entonces voy a venir acá a análisis y acá en análisis vamos a tener distintas opciones de visualizaciones que podemos tener del objeto o del sólido que tenemos en la ventana de simulación. Ninguno, pues no vamos a ver nada, sino simplemente el color de la trayectoria de herramienta que tenemos por defecto, que sería de color azul. Todo el sólido se va a ver de color azul. Podemos ver el sólido por números de herramienta, o sea, de acuerdo a la cantidad de herramientas que utilizamos, vamos a poder ver el color de cada una de las herramientas que utilizamos sobre la pieza. Podemos también ver lo referente a operaciones de corte que hemos utilizado. Si ustedes quieren cambiar alguno de estos colores, le dan 2 veces clic sobre el color y acá ya pueden cambiarlo al que quieran y simplemente vuelven y regeneran y ya les va a mostrar el color de esa operación. Acá simplemente lo cambian a un taladro de centros que ya lógicamente no se va a ver porque ya hay operaciones de taladro previas. Y tenemos esta, bueno, tenemos varias, pero quería parar en esta que es desviación. Esta función lo que me permite es hacer una comparativa del sólido real o el diseño original de la pieza contra el sólido que tenemos en este momento en la ventana de simulación y es el sólido que se creó después del mecanizado. Acá en la parte inferior vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo que se denominarían como tolerancias, ¿vale? Entonces, si mi pieza tiene una tolerancia de más o menos 1/10 de milímetro, por dar un ejemplo, yo puedo decirle acá el mínimo va a ser 1/10 y el máximo 1/10. Esto genera una tabla de colores. Acá me indica la cantidad de colores que tengo en este momento, que son 9. Y de acuerdo a esa cantidad de colores se genera una, una tabla de números entre esos dos rangos, entre .1 y -.1, donde el valor más pequeño que podemos tener son 12 milésimas, para redondearlo, más o menos 12 milésimas, y se define como color verde. Cuando yo le doy clic en este botón que dice regenerar, el programa lo que hace es la comparativa del sólido original contra el sólido mecanizado y él me va a marcar por colores las zonas del sólido que tengan alguna diferencia en medida. Por ejemplo, toda la parte inferior de la pieza, por ejemplo, esta pestaña que tenemos acá en la parte inferior, está de color azul. Esto lo que quiere decir es que esas zonas, vamos a volver acá a la ventana de análisis, esas zonas pueden tener 1/10 o más, ¿vale? Lo que me indica que en esas zonas tenemos 1/10 o más de desviación. Por acá tenemos unas pequeñas marcas, vamos a acercarnos bien, vamos a dejar que actualice. Vale, acá entonces tenemos unas marcas de un color azul diferente, entonces me dice que puedo tener unas diferencias entre 1 y 2 centésimas en esa posición. Ya yo defino referente a la precisión que tenga que tener mi pieza, si esto se ve afectado o no para la funcionalidad de la pieza. ¿Vale? Entonces, esta función me permite eso, definir si las herramientas que yo estoy utilizando están llegando a las zonas que necesito de la pieza, están llegando de manera correcta, o si se requiere otra herramienta para, digamos, remover ese material que hace falta. Lógicamente, en las zonas de sujeción, donde tenemos las bridas, pues me va a marcar un material y me dice que tiene más de 1/10 eh, de sobremedida en esas posiciones, ¿vale? Entonces, esta función es muy útil para que ustedes puedan estar seguros de que los diámetros de herramienta, ya sean herramientas totalmente rectas o herramientas puntas redondas, son las adecuadas para la geometría que está mecanizando en ese momento. Bien. Eduardo El Portillo pregunta, ¿esta función de mordaza está en la simulación que viene por defecto o es en la especial? Es en la que viene por defecto, pero de la 33, Eduardo. De la B8, si no estoy mal, no está, ¿cierto, Ricardo? Bueno, Ricardo ahorita me escuchará. Pero si no estoy mal, en la B8 no está. Estaría en la B9 cuando salga en su momento.
Ahorita en este momento estaría en la B33. Javier Pulido pregunta, ¿pudiera ser que no tienes la herramienta adecuada para el requerimiento del maquinado? ¿Existe la forma de generar un IGES, STEP o SOLID del maquinado simulado? Se puede generar un STL, Javier. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta ventana de simulación, tú puedes venir acá a esta pestaña de CUTSIM y le puedes decir que guarde el material, que el material sería la pieza hasta el momento donde la tenemos mecanizada. Te la guarda como un STL, ¿vale? Le decimos acá prueba. Esa es, digamos, la única extensión en la que lo permitiría, o si no, en WP, pero pues esta es un poco más restringida para uso. Entonces, acá le decimos guardar y, bueno, voy a cerrar acá la simulación para que veamos el STL, cómo te lo guarda. Vamos acá a decirle abrir. Vamos a decirle acá queremos abrir STLs y le doy clic en abrir. Bueno, acá también lo puedes ver. Es que rota, pero vamos a darle clic en abrir. Y este sería el sólido que te guarda desde la simulación. Entonces acá ya estaría con las pestañas que quedó, con los sobresaltos o estas zonas de las bridas, estaría con todas, digamos, todo el proceso de mecanizado que se realizó. Lo puedes guardar, pero se podría guardar en un STL. Sí, Eduardo, lo que pasa es que la V8 sale entre la 32 y la 33, ¿vale? Por eso es que no tienes entonces en la V8 esta función de mordazas, pero entonces en la V9 ya lo tendrías más o algunas mejoras que le agregan a esa versión. Bien, perfecto. A ver si no se me ha escapado alguna pregunta. Eh, no, creo que hasta el momento ahí. Vamos bien, listo, perfecto. Bien, esta función de STL también la podemos utilizar para modificar la trayectoria de mecanizados de tres ejes, que eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta adicional referente a esta pieza? Vale, Francisco López me pregunta, ¿anteriores se tenía cuatro vistas en isométrico durante la simulación? En la batalla ¿dónde está la opción para poder seleccionar esas cuatro vistas? A ver, vamos a decir aquí iniciar simulación. Si te refieres a las perspectivas, siguen estando en la parte superior para la selección. Déjame que cargue la simulación y te muestro. A ver. Acá en la parte de simulación, en esta pestaña, tienes acá una opción que se llama perspectivas. Y ahí tienes todas las vistas posibles que puedes tener del sólido en la simulación. ¿Vale? Entonces acá te las mostraría superior, frontal derecho, fondo atrás izquierda o el isométrico. Ahora, adicional al isométrico, desde este cubo de acá que tú tienes, si tú acercas el cursor a cualquier esquina, pues obtienes el isométrico de acuerdo a la esquina que le estás dando clic. ¿Vale? Entonces, no sé si te refieres a esas vistas isométricas. Acá ya digamos que ya tendríamos más de cuatro porque la puedes ver desde distintas posiciones referente al cubo. Entonces, solamente es darle clic en el cubo, en una de las esquinas y él ya te ubicaría el isométrico de esa posición. Si le das clic sobre la cara directa del cubo, ya te ubica la vista, ya sea la superior, la lateral, la frontal del sólido que estamos trabajando. ¿Esa era tu pregunta, Francisco? Ok, vale, perfecto, está bien. Listo, bien. Bien, vamos a salir entonces de esta pieza. Eh, digamos que con esta pieza estaría explicado todo lo que son la parte de sujeciones. Y voy a abrir otra pieza donde vamos a ver el uso de CTLs para generar procesos de mecanizado. ¿Vale? En esta pieza pues vamos a tener también una sujeción, pero en este caso va a ser una sujeción baja o con mordazas o garras. El nombre cambia de acuerdo a la zona. Y en esta pieza lo que les quiero mostrar es cómo podemos utilizar la simulación para manipular el mecanizado de una pieza o para ajustar el mecanizado a alguna operación que ya tengamos sobre nuestra pieza. ¿Qué pasa con esta pieza? Con esta pieza puedo generar vamos a ocultar un momento las prensas para ver solamente esta parte. Puedo hacer un mecanizado de la parte externa teniendo en cuenta que nuestro material inicial es un cubo o un rectángulo. Puedo generar un corte trocoidal sobre estas zonas para poder desbastar de manera rápida los excesos de material que tenemos en estas posiciones y hacer un desbaste general.
Pero para la parte interna, digamos que perderíamos en la ventaja de poder trabajar con unas profundidades altas de herramienta, que es lo que eh, quiere o se requiere utilizar con un corte trocoidal o un desbaste avanzado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso yo podría agregar algunos taladros para que la herramienta de desbaste ingrese por esos taladros para hacer los desbastes interiores. Esto tiene varios beneficios, tanto para el mecanizado, porque el mecanizado se va a poder hacer con unos avances más altos, a que si ingresáramos con profundidades pequeñas de la parte superior y haciendo entradas en rampa o en espiral. Eh, También vamos a tener beneficios de un mejor uso de la herramienta, porque va a tener un desgaste mejor sobre su filo de herramienta. Y bueno, la carga va a ser constante, las RPMs y los avances pueden ser más altos. Vamos a tener varias mejoras o varios beneficios al trabajar así con profundidades altas. Listo. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta pieza? Inicialmente hice acá una operación de refrentado. Cabe aclarar de pronto para los que no han utilizado esta función, que esta función es totalmente automática. Lo que quiere decir es que la función no necesita una selección de geometría, ya que él automáticamente reconoce la profundidad y la forma inicial o la forma del material inicial. Y pues bueno, se genera la operación de corte. Algo que también cabe resaltar es que la forma de la herramienta, esta que ustedes ven acá, no es creada dentro del software. Esta es una forma que se descargó del Machine Cloud, ¿vale? Por eso ven la forma específica de la herramienta. Y la secuencia de corte que utilicé fue adaptable o de tipo trocoidal o espiral. Para este caso, digamos, para un planeado sería tipo espiral. Esto tiene un beneficio muy grande referente a los cortes convencionales y es que la herramienta no va a perder contacto de corte con el material. Y esto va a evitar de que las placas o los insertos se desportillen más rápido por perder contacto de ingresar de nuevo con una carga completa. De esta manera tenemos una carga constante y va hacia el centro de la pieza. ¿Vale? Entonces vuelve y juega. Podemos utilizar unos avances y RPM más altos de lo que utilizamos con un corte convencional. Y para materiales que son fáciles de mecanizar, como algunos duraluminios, bronces, cobres, el aspecto visual que generan en el material es bastante bueno. Es bien interesante. Bien, listo. Acá le decimos calcular. Ya estaría la operación de corte referente al material que teníamos. Esta función se vuelve automática es porque reconoce las dimensiones de mi material inicial, o sea, reconoce que tengo acá una sobremedida y que tengo acá una forma rectangular. De acuerdo a eso es que se automatiza la operación de refrentado. Luego creo unas operaciones de taladro, ¿vale? Estas operaciones de taladro se hacen con la función de reconocimiento de agujeros, donde automáticamente reconoce qué tipo de agujero es, qué operaciones tiene y qué herramientas debe utilizar. Y luego yo manualmente lo que hice fue dibujar unos círculos en ciertas posiciones. Estos círculos tienen un diámetro, si no estoy mal, es de 16, sí, de 16 milímetros. Y generé unas operaciones de taladro simplemente con esos círculos, ¿vale? Lo que hice fue lo siguiente. Vamos a ocultar estas operaciones y vamos a activar estas operaciones. Bien, y vamos a decirle acá iniciar simulación. Lo que hice fue ejecutar la simulación hasta este punto de estas operaciones, o sea, refrentados y taladros, nada más. Y acá ejecuto la simulación. Dentro de la simulación, como ya tenía acá seleccionada la parte de mordaza, pues voy a tener acá también las mordazas visuales dentro de mis operaciones de corte. Ejecuto la operación, entonces tenemos primero el planeado, haciendo un corte en espiral hacia el centro, manteniendo carga constante de corte. Una segunda pasada que sería como de acabado. Y luego tenemos las operaciones de taladro y mis tres agujeros. Bueno, tenemos ahí la parte de los avellanados
y ya tendríamos esta parte del sólido. Acá lo que hice fue ocultar mordazas y luego en vistas, acá lo que le digo es que quiero guardar esta pieza hasta donde la tengo, ¿vale? Hasta este punto, la quiero guardar y la guardé como agujeros, ¿vale? Ese fue el STL que yo guardé acá. Luego que tengo esa parte guardada, salgo a la simulación y sigo haciendo mi proceso de corte. Entonces, el siguiente proceso de corte que tengo que realizar, ya tengo planeados agujeros, pues ya sería generar el desbaste de mi pieza. Para eso utilizo una operación de desbaste avanzado. Entonces, esta operación, vamos acá a decirle editar, tiene un desbaste y un acabado. ¿Vale? O sea, va a hacer el desbaste general de la pieza y de una vez el acabado con el eje Z, que sería el acabado de todas las paredes verticales de la pieza. Le decimos siguiente, en el desbaste utilizo una fresa de 12. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta si quieren utilizar taladros previos para hacer desbastes. La herramienta tiene que ser menor al diámetro del agujero. Si mi agujero es de 16 milímetros, mi herramienta tiene que ser de 15,8, que creo que es 5 octavos en pulgadas, o 14, o 2, o 10, tiene que ser más pequeña que el diámetro que yo taladré. No puede ser igual, tiene que ser menor al diámetro del agujero que tenga taladrado, ¿vale? En este caso estoy utilizando una fresa de 12. El corte lo va a hacer trocoidal en zigzag. Voy a utilizar una profundidad de corte de 10 milímetros con una distancia entre corte de 1 milímetro. ¿Vale? Bastante profundidad, poca distancia lateral. Y voy a utilizar 10 pasos intermedios. Los pasos intermedios quiere decir que esta profundidad de corte de 10, luego la va a dividir en 1 milímetro, por ejemplo, para hacer un predesbaste del chaflán. ¿Vale? Esto es cuando utilizamos profundidades de corte muy largas para luego con esta misma herramienta poder dar preformas. Si mi pieza es cónica o cilíndrica o tiene alguna forma orgánica. Luego, acá en la sobremedida, en avanzado, activé que utilice las mordazas predeterminadas que yo cargué en la pestaña y que tenga una sobremedida global de 3 milímetros. Como mi pieza alcanza a tener contacto contra las prensas en la parte inferior y como esta herramienta va a estar por la parte exterior, pues quiero que tenga precaución con la prensa para evitar de que toque esas zonas. Acá indiqué simplemente unos limitantes de profundidad, tanto superior e inferior, para que la herramienta no ni mecanice más arriba ni más abajo de esa zona. La entrada la dejo en rampa automático. Esto es más por precaución. Si el software detectara que en algún momento la herramienta tiene que entrar justo sobre el material, él automáticamente lo va a hacer en espiral, en rampa o en zigzag. Si no, lo va a hacer de manera recta. Si él detecta que no va a haber contacto contra el material, lo hace de manera recta. Bueno, esta es la parte de desbaste de restos que no es necesario. De aquí para allá, digamos que no hay ningún ajuste especial, aparte de la programación normal que sería la operación. Y luego utilizo una fresa de 8 para hacer el acabado. Empieza la parte superior, se hace de SIG y lo que sí le activa esta función es que solamente me mecanice las paredes verticales. No quiero que me haga una terminación en el chaflán porque la herramienta es totalmente recta, no tiene radios. Los chaflanes luego los va a hacer con una herramienta de avellanar. Igual activo la casilla de avanzado y le coloco una sobremedida global. Lo que hago acá es colocar un valor más grande al desbaste para evitar de que esta herramienta, como tiene un diámetro menor y esa compensación se hace referente al diámetro, entre un poco más que al desbaste. ¿Vale? Entonces le aumento un poco más la distancia. La entrada la dejo totalmente recta. Le diría que mecanice hasta el fondo de la pieza para obligar a que la herramienta baje a la superficie más baja de la pieza. Y luego, en vez de decirle calcular, le digo acabado. Bajo la operación de desbaste, si la desglosamos o la expandimos, vamos a tener algo que se llama operación de material. En la operación de material, le decimos clic derecho, seleccionar, y acá vamos a poder cargar un archivo STL. Yo simplemente le digo buscar, le digo cuál es el STL que yo quiero utilizar, en qué unidades están, acá no lo voy a cargar porque ya lo tenía cargado, y el programa ya me carga ese STL sobre mi pieza. ¿Se alcanzan a ver acá los agujeros en esta posición de acá? Ya reconociendo este STL, la operación de desbaste avanzado no va a mecanizar en base a la forma del material inicial, sino va a mecanizar en base a esta forma que acabamos de cargar. Entonces ya la operación de desbaste, vamos a salir acá, la operación de desbaste a calcularla, va a calcular
teniendo en cuenta de que los agujeros ya están terminados y que mis operaciones de mecanizado internas pueden ingresar por el agujero. Entonces, si se fijan, toda la trayectoria del corte trocoidal que queremos realizar dentro de los agujeros lo realiza empezando en el centro de los taladros que ya realicé previamente. ¿Ven? Entonces, esta es una manera de poder corregir la trayectoria de mecanizado en desbaste sin necesidad de colocar limitantes o hacer mecanizados por áreas o por zonas. Vamos a entrar a la simulación para ver este tema. ¿Sí fui claro? ¿Sí me entendieron? Se me olvidó activar las funciones. Voy a activarlas. Eso es muy importante que lo entiendan porque no solamente aplica para los salados, aplica para hacer operaciones de restos, aplica para hacer, digamos, tomar en consideración piezas que ya se necesitan hacer una reparación o ya han sido fundidas. Entonces es importante reconocer que podemos usar STLs externos para regular o limitar, crear un límite 3D para el mecanizado. Antes de continuar, es muy importante que todos entiendan lo que Eduardo acabó de mostrarles. ¿Todos claros con esto? Bien, Francisco lo tiene claro. Excelente. Muy bien, muy bien. Todos están claros. Ya puedes continuar. Listo, perfecto. Entonces voy a ejecutar acá en la simulación hasta lo que teníamos anteriormente, que eran los taladros. Si ustedes no quieren volver a ver la simulación así paso a paso, viendo que la herramienta se mueve y haciendo todo el proceso de corte, ustedes pueden venir acá a vistas y a lista de movimientos. Acá que van a encontrar, en la parte superior van a encontrar las operaciones de corte que hemos programado, ¿vale? Van a estar acá en el orden en el que se tiene en la simulación. Y acá en la parte inferior pues tenemos los movimientos que tiene que realizar la máquina en X, Y y Z. Estos movimientos, tengan en cuenta de que los valores que ven acá no son los que se postprocesan en el código G. Eh, Estos movimientos son referente a un cero de máquina que se crea para la simulación, no tiene nada que ver con el código G. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo no quiero ver nada de los taladros, solamente quiero ir directamente a la parte del desbaste, entonces veo que acá está referentado taladro, 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 voy acá directamente a desbaste avanzado y le doy clic a esta función. Lo que hace la simulación es actualizar el sólido hasta la operación que yo en realidad quiero ver. Luis Rivero pregunta, ¿las mordazas también las aplicaremos en esta pieza? Sí, para el desbaste exterior. Entonces acá le diríamos simulación, visibilidad, mordazas. Aquí las tendríamos, ya que para el desbaste pues hay unas zonas que no podría hacer contacto la herramienta, porque se chocaría contra la prensa. ¿Vale? Entonces acá ya empezamos a generar el proceso de desbaste. Voy a ubicarlo más o menos en esta posición, voy a bajarle un poquito la velocidad y vamos a empezar a hacer la ejecución. Recuerden que la velocidad de la simulación la pueden aumentar o disminuir con el más y menos del teclado numérico. Y acá empieza a hacer la operación de desbaste. Con la primera profundidad que yo le indiqué. Primero normaliza el volumen de corte y luego va a remover el material de más que tenemos en estas zonas. Después, con esa misma profundidad, iría a la parte interna. Bueno, acá termina que quitar una parte de material que le quedó en esa posición. Y acá ingresa por el agujero a la profundidad de 10 milímetros que le indiqué el desbaste y empieza a abrir el vaciado o esa cavidad desde el agujero. Entonces, lógicamente esto para la herramienta va a ser un beneficio muy grande porque no va a tener la carga vertical de entrada, sino va a entrar de manera libre y ya al trabajar de manera tangencial o lateral, con una distancia entre corte, una carga de corte pequeña, pues la herramienta va a trabajar muy, muy bien. Bueno, Javier Pulido dice que tiene que retirarse. Vale, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Bien, Francisco López me pregunta, ¿se puede hacer que esas coordenadas que mostraste en X, Y, Z sí sean las coordenadas reales cuando se está mecanizando en la simulación? Sí,
pero solamente para quinto eje. Lo que pasa es que esos movimientos de X, Y y Z o X, Y, Z se utilizan muchos para el módulo de quinto eje. Para tres ejes no tenemos cómo modificarlo porque no estaría dentro del módulo que lo necesita. Entonces, sí, pero no, sería la respuesta. Depende del módulo. ¿Eso es por la simulación Pro? Sí, claro. Lo que pasa es Ok. que esta lista de movimientos que vemos acá de X y Z es referente al cero de máquina, no al cero de pieza. Pero para tres ejes no se, no se manipula a menos de que se tenga el quinto Pro. Voy a aumentar acá un poco la velocidad, entonces acá ya tenemos el desbaste de toda la parte interna. Y luego tenemos acá los desbastes que faltarían de la parte externa, pero sin hacer contacto con la mordaza. Vale, entonces el mecanizado de estas cavidades de esta manera, no sé si están de acuerdo conmigo, pero va a ser mejor optimizado a lo que sería un corte con entrada en espiral o entrada en rampa. Bueno, muchachos, llegamos a nuestro tiempo de las 3 de la tarde del día de hoy. Ya estamos finalizando nuestro webinar para lo que hemos hecho hasta ahora. Quiero preguntarles rápidamente a ustedes. Primero, obviamente, ¿quedan más dudas sobre lo que vieron el día de hoy antes de finalizar? Sí, no quedan más dudas, ¿todos claros? Todo bien por el momento, excelente. Si estamos claros, entonces quiero aprovechar para preguntarles qué tema les gustaría que pusiéramos como posibilidad para el siguiente webinar. ¿Qué tema les gustaría que de pronto revisáramos? Así lo pongo yo en la encuesta y ustedes lo pueden escoger si es un tema que les interesa a todos o le interesa a la mayoría de ustedes. Puede ser la parte 2 de esto, si les pareció que todavía les hace falta. Puede ser el uso del Machine Cloud. Puede ser, ¿qué les gustaría aprender? ¿Qué creen que deben mejorar? ¿Ok? Entonces, por ahora no hay ninguna sugerencia. Yo pondré un grupo de diferentes sugerencias para que escojan. ¿Ok? Luis, ¿le gustaría de pronto la parte 2, EDM? ¿Ok? Para terminar la pieza, la parte inferior, ¿cómo lo harías? Esa es una pregunta sobre el programa. Machine Cloud, que es algo nuevo. Torno. EDM, tenemos dos personas diciendo, entonces voy a poner como EDM opción, voy a poner como opción parte 2 de esto para continuar viendo más al respecto. Y voy a poner también la opción de Machine Cloud. ¿Ok? Entonces, esas serían preguntas que nos quedarían para resolver. Recuerden que los que quieran volver a repasar esto lo pueden hacer en el portal, ¿ok? Pueden ingresar al portal a servicios, webinars, y ahí pueden volver a ver esto con las dos piezas que utilizó Eduardo el día de hoy para que las puedan revisar. Eduardo, ¿puedes responder rápidamente una pregunta sobre esta pieza de cómo hacer la parte de abajo? Sí, claro.
Ya luego que se tenga el proceso mecanizado de esta pieza, lo que haríamos es, bueno, en la parte física o en la máquina, pues tenemos que cambiar lógicamente el montaje, ¿no? Tenemos que ya definir si vamos a utilizar una sola prensa o igual las dos prensas, pero creo que con una prensa iría bien. Y lo que haríamos es agregar un nuevo parámetro de máquina para hacer el proceso de corte por el otro lado de la pieza. Ese proceso de corte lo podemos hacer de dos maneras, o lo podemos hacer con un perfilado de dos ejes, o lo podemos hacer con un reconocimiento de STLs y que solamente desbaste de acá de las zonas que hicieron falta. Entonces dejemos que acá termine la simulación y ya les muestro esa parte cómo se haría. También Francisco, creo que fue que me preguntó, ¿dónde está por acá arriba la pregunta? Sí, Francisco López me dijo que se puede ejecutar nuevamente la simulación a velocidad constante. Acá en este momento lo estoy haciendo, Francisco. Este sería el modo de velocidad constante que se podría tener en la simulación ahorita. José Romero, si cuentas con el acceso al portal Service Plan o Advantage Plan, puedes ir al portal, descargar la pieza que se está utilizando acá y poder ver el webinar. ¿Cuentas con alguno de esos servicios? Si quieres, guárdalo como un STL Sí, para que yo sí, sepa. mientras tanto lo va a hacer es mientras él responde. Entonces acá lo que hago es igual, vuelvo y oculto, vengo acá a vistas, le digo QtSim, le digo que quiero guardar este objeto como un STL, entonces vamos a llamarlo como parte uno y le decimos guardar. Luego lo que hago es salir de la simulación y creo otro parámetro de máquina. El parámetro de máquina sería mi cero de pieza, ¿vale? Entonces, puedo acá minimizar todas estas operaciones para que no solamente con el parámetro de máquina. Y acá le digo clic derecho, funciones adicionales y le digo insertar parámetros. Si estamos hablando, por ejemplo, de programación de FANUC o HAS o cualquier tipo ISO 1, digamos que esto sería un G54 y este podría ser un montaje como G54.2 o G55, cualquiera de las dos. Ahora, lo que hago es decirle a este G55 que mi cero de pieza va a estar ahora por esta posición. Entonces lo que hago es lo siguiente, le digo clic derecho, editar. Él acá ya me va a mostrar los puntos de selección que tenía anteriormente de mi material inicial que utilicé por el otro costado de mi pieza y defino dónde está mi origen o mi cero de pieza. Va a estar acá y invierto las direcciones de los ejes o ajusto las direcciones de los ejes, que en este caso sería ajustar el X e invertir el Z. Y ya tendría el 0 en esta posición. Le doy clic en OK y ya tendría creado el parámetro para ser mecanizado por este lado acá. De acuerdo al STL, podría utilizar simplemente una función de acabado que sirve un acabado en el eje Z porque pues, la pieza no lleva nada más por este lado, ¿no? No lleva chaflane, no lleva nada adicional. Entonces lo que va a hacer es decirle al programa que quiero hacer una fresa de 3 ejes, seleccionando como geometría toda mi pieza. Acá puedo decirle que quiero hacer una selección de elementos sólidos, acá, para no tener que hacer una arrastre de ventana, sino simplemente le doy un clic sobre el sólido. Y le decimos OK. Luego le doy clic en siguiente y la operación sería una acá en el eje Z avanzado. Le decimos siguiente. Definimos qué herramienta queremos utilizar para hacer esta operación. Utilizaría la fresa de 8. Ajustamos datos de corte si es necesario. Esto ya es costumbre mía ajustarlo. Le damos clic en siguiente. Definimos cómo queremos hacer el corte, a qué profundidad queremos hacerlo y ustedes acá dentro de esta función de acá van a encontrar lo que se llama adaptar a material. Esta pestaña lo que va a hacer es mm, reconocer ese STL previo y mecanizar en base a esa forma. Ya nos dejaríamos sobre medida. Es una manera de hacerlo, digamos con el STL, o la otra es que haga el mecanizado continuo sobre toda la superficie y vaya hasta la altura que yo necesite. Cualquiera de las dos es viable en este caso. La entrada podría hacerla tal vez circular para que no haga contacto directa contra la pieza. Y acá le iría acabar. Ahora, ya creada la operación, sin calcularla, solamente creada, lo que haría es venir acá a la pestaña de acabado y acá también tengo operación de material. Lo que hago es seleccionar, le digo que es un STL,
Le digo que quiero buscarlo y le diría que es esta pieza número 1. La abrimos y le damos clic en OK. ¿Vale? Vale, acá cometí un error grande. Tengan mucho cuidado con esto, porque esto es algo que suele pasar. Si se fijan que el material azul es mucho más grande que mi pieza, es porque cuando seleccioné el STL no le dije que eran milímetros, sino simplemente lo seleccioné y el software asume que están pulgadas. Entonces lo que hacer es remover ese material y voy a volverlo a seleccionar. Entonces, vamos a decirle nuevamente clic derecho, seleccionar. Voy a decirle acá que quiero buscar un STL que está en milímetros y que sería esta parte 1. Y le damos clic en OK. Ahora sí lo tenemos como debería ser. ¿Vale? Entonces acá vamos a tener esas pestañitas que nos quedaron. Podría ser un desbaste primero para eliminar esto, pero pues esto digamos que es una lámina que va a quedar ahí. Si paso mi herramienta con pasar 2 milímetros probablemente se va a remover bien, entonces no creo que sea necesario generar un desbaste previo. Si no, pues lo generaría para eliminar esas zonas, pero considero que con la función de acabado ya quedaría bien. Y acá le decimos calcular y pues ya se empezaría a calcular o generar el proceso de corte de esa zona teniendo en cuenta el STL. Francisco López dice, antes podía mover la pantalla de la simulación para poder ver al mismo tiempo la pantalla donde tenía mi pieza diseñada y ahora veo que la pantalla de la simulación está como anclada y tapa la pantalla donde tengo mi pieza diseñada. Uy, pero eso se podía hacer era con, con, con esta simulación creo que nunca se ha podido hacer, creo. No recuerdo que se pudiera hacer. Sé que se puede hacer con simulaciones. Él está hablando de pronto de simulación de la B25, Exacto, de la que era una 24. pantallita, era un cuadradito que simplemente mostraba la herramienta cortar. Con la Sí. simulación nueva no es posible, Francisco, porque la simulación nueva pues te consume básicamente todo lo que es la parte gráfica de la pantalla y pues obviamente está haciendo un proceso más complejo que no nos permite separarlo en dos pantallas diferentes. Listo. Acá ya tenemos entonces el proceso de corte. Voy a ingresar a la simulación y lo vamos a verificar. Mientras carga esto, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. No, creo que no hay más dudas. Vale, Eladio dice yo por mi parte solamente les doy gracias por la presentación. Vale, Eladio, con mucho gusto. Eladio, Eladio, perdón. Eladio, tú me has hecho una pregunta a través del correo. Mientras está cargando este progreso, voy a mostrar mi pantalla, ¿ok? Si estás teniendo problemas con el... Un segundo, voy a abrir aquí el portal de clientes. Las SCAD-CAM.
La pregunta que me has hecho es básicamente que estás teniendo problemas con el programa corriendo en Bobcat. Y esto hace poquito también lo tuve con otro usuario que se llamaba Ricardo. Vamos a volverme presentador mientras esto carga. Cuando ustedes adquieren el producto, nosotros hemos creado un proceso de entrenamiento para cada uno. Van a entrenamiento. Y acá escogen los temas que les gustaría aprender a manejar. Fresa 3 ejes, fresa cuarto eje simultáneo, quinto eje. La mayoría, todos, menos arte, inician preguntando, hablando de las primeras dos cosas que hay que aprender, iniciando con Bobcat Cam. ¿Ok? Entonces, Eladio, quiero que vayan, es vital que todos los que estén iniciando con el producto hagan este proceso de entrenamiento antes de manejar el producto o mientras van manejando el producto. Los primeros 2 puntos a manejar son iniciando con Bobcat Cam. ¿Sí? Entonces, iniciando con Bobcat Cam, vas a activación, instalación y hay una función muy importante que es optimizar y configuración de su computadora. ¿Ok? Si tú le das acá a este video, vas a ir paso a paso en cómo dejar la computadora para que funcione bien con Bobcat Cam. Si no quieres seguir el video, también está en versión PDF, donde puedes seguirlo paso a paso. Aprovechando que los tengo acá, la segunda parte del entrenamiento es postprocesadores. Acá está la página para que ustedes puedan descargar su postprocesador. Ingresan el password que está puesto acá y buscan el postprocesador que necesitan en el producto. ¿Sí? Entonces, Eladio, no sé si eso te puede ayudar por lo menos a iniciar. Si después de que sigues los procedimientos que se hacen en este video y sigues el PDF, igual estás teniendo problemas con tu computadora y estás seguro que cumple los requisitos mínimos de la computadora, entonces escribes a soporte para que nosotros nos conectemos a revisar qué es lo que pasa. Pero primero recomendamos que se haga estos procedimientos porque lo más probable es que eso resuelva el problema. ¿Ok? Acá tenemos cuando ya no tenga el service plan, ya no podré ver este seminario para recordar lo que necesite. Francisco, el acceso a los siguientes entrenamientos y los servicios de webinar está enlazado a tu service plan. ¿Sí? Está enlazado al tiempo que lleves el service plan. Así que en el momento que tú ya no tengas service plan, vas a poder seguir registrándote a los webinars, puedes seguir dándonos la opinión, pero no vas a poder dar un clic aquí para acceder a los webinars anteriores. ¿Ok? ¿Ya cargó en tu computadora, Eduardo? Sí, sí, sí. Listo, ya vamos a cambiar otra vez a tu pantalla. Make presenter. Vale. Vamos acá a adelantar el proceso de corte. Y acá me faltaría... Ah, bueno, creo que hizo el proceso de acá primero. Bueno, creo que tengo que acá ordenar el proceso de mecanizador, que parece que ya lo hubiera hecho antes de que es este trazo, y acá tendría que alargar un poco el trazo de corte en esta zona. Voy acá a salir de la simulación y voy a organizar los procesos de corte. Probablemente en el orden de mecanizado que yo tengo, como lo tengo por herramienta, probablemente unifico esto como si fueran el mismo ser. Voy a cambiarlo.
Vamos a decirle acá orden de mecanizado. Y acá tenemos, bueno, todos estos están por el mismo plano. Voy a ajustar entonces este de acá. Claudio, de hecho, normalmente terminamos a las 3, solamente que estamos intentando resolver una pregunta de varios usuarios del webinar. La idea de nosotros no solamente terminar, sino que ustedes queden claros con lo que estamos viendo acá. Y los clientes querían ver la parte de abajo del corte, utilizando el material que ya se había programado. Dentro del acabado en el eje Z avanzado hay una función que creo que también podemos utilizar para este caso, que es acabado de restos, ¿vale? Para utilizar esta operación también como un tipo de desbaste y remover ese material que tenemos en las esquinas. Voy a tratar de utilizar ese material restante STL y vamos a decirle calcular. Bueno, Luis Riverol se despidió. Esperemos que el que me hizo la pregunta todavía esté por aquí. Acá ya está el proceso de acabado de estas zonas, ¿vale? Ahora, si yo no quiero que la herramienta baje hasta la parte inferior porque esa zona ya la tengo terminada, lo que puedo es a la operación agregarle acá en parámetros un fondo de trabajo, que un fondo de trabajo sería hasta la zona donde yo quiera hacer la terminación, ¿vale? Entonces podría decirle que quiero trabajar, no sé, podría ser de esta zona y le podría restar que vaya nomás hasta -10, por ejemplo. Y calculo, de esta manera evito de que esta operación tenga que ir hasta la parte inferior, que es hasta donde ya había mecanizado anteriormente. Acá estoy reconociendo las zonas que faltan por mecanizar y lo que estoy ayudando ahí es a restringir la altura hasta donde mecanizaría. Eso es muy importante y por eso le pedí a Eduardo que nos ayudara con esta pregunta. Se están dando cuenta de que el programa ya sabe todo lo que cortamos en el primer lado, ¿sí? Así que cuando damos vuelta a la pieza para hacer la segunda parte, estamos cortando solamente las áreas que se necesitan. ¿Todos están claros y entendieron cómo hicimos ese procedimiento? ¿Sí lo entendieron? Excelente, Francisco lo entendió. Ahí está el corte hasta donde se necesita. Sí, y acá ya sería entonces ejecutar la simulación. Vamos a ver en la simulación cómo quedaría. Exacto, Joaquín, hay que practicarlo. Tienen que venir aquí al portal y hacer la tarea de volver a ver el webinar, descargar las piezas, asegurarse de que todo lo tengan muy claro. Recuerden que los webinars anteriores que se han hecho están ahí. Digamos, los webinars que estuvimos haciendo en base a estrategias de mecanizado,
están muy, muy interesantes y les recomiendo a todos que lo revisen. Aquí ya está el proceso mecanizado para el otro lado. Simplemente es girar la simulación. Recuerden que lo giramos manteniendo presionado el clic izquierdo y con el clic derecho movemos. Y acá ya estaría el proceso de corte de esta zona. Y ya luego nos iríamos a la otra zona y a la otra zona. Entonces, como les comento, ya acá es como quiera definir esto el programador. Si quiero hacer una pasada completa o solamente hacer la pasada en donde quedaron los restantes de material de la sujeción anterior.